Seguimos en Negocios Televisión mirando a lo que ha sucedido en Estambul, pendientes también de Donald Trump, del proyecto que ha fracasado, este proyecto de ley fiscal, la votación en la Cámara de Representantes, mirando también a su pase, su viaje por Oriente Medio. Vamos a analizar estas cuestiones con Abud Ongi, analista geopolítico que ya está en Negocios Televisión. ¿Qué tal? Muy buenas, Abud. Buenas Hola tardes. Sergio, un gusto como siempre, saludos. Bueno, pues mirando a lo que ha pasado en Estambul, pendientes de estas conversaciones históricas, la primera vez en los últimos 3 años que Rusia y Ucrania se sientan en la misma mesa y con 3 acuerdos, es lo que anunciaban en las últimas horas ambos bandos. Vladimir Medinsky ha anunciado un canje de prisioneros, el mayor desde el inicio de la guerra, 1.000 prisioneros por cada bando. Dice que están estudiando propuestas para anunciar un alto el fuego, un posible alto el fuego en las próximas reuniones. También se habla de que la parte rusa ha tomado en cuenta, bueno, la opinión de Ucrania, que pide una conversación, una reunión cara a cara entre Putin y Zelensky. ¿Qué te parecen estos 3 acuerdos que han alcanzado Rusia y Ucrania y si crees que esto nos está acercando a una paz? Definitivamente, Sergio, creo desde mi punto de vista y desde hacer como un análisis general de todo lo que ha sucedido en los últimos días o las últimas semanas, las decisiones que van a salir de esas negociaciones, aparte de las tres decisiones que mencionaste, yo creo que podremos ver incluso otras cosas todavía más positivas, que eso todos estamos esperando. Y mi hipótesis se basa en diferentes evidencias. En primer lugar, Trump hoy en día está mucho más fuerte que antes por dos razones. En primer lugar, las negociaciones que hizo en el Medio Oriente, que no hablaré de esto en esta pregunta, probablemente en otra, si a ti te parece. Eh, Ese es un primer punto. Dos, el tema de India-Pakistán fue una, desde mi punto de vista, buena jugada que ha hecho Donald Trump o que ha controlado. Yo no estoy diciendo que Donald Trump soltó ese conflicto, pero Donald Trump tiene mucho que ver con controlarlo, expandirlo o limitarlo. Y tener ese control por su buena relación con India hace que sea el conflicto entre India y Pakistán como un punto de presión que él puede ejercer a todos los países que están alrededor de ellos. Me refiero a Irán en primer lugar, Rusia, China también, porque estamos hablando de dos potencias nucleares dentro de una zona rodeada por países que cada uno de ellos cree una potencia, o más bien es una potencia nuclear y es una potencia también militar en larga escala. Ahora, esos dos puntos hablan de que Estados Unidos en esas negociaciones, Rusia, Ucrania, tiene un punto más fuerte. Rusia no va a querer soltar un conflicto en un país vecino que puede, o más bien si ese conflicto se suelte, seguramente va hasta cierto grado, entre paréntesis, a salpicar a todos los países de alrededor, incluyendo Rusia, Irán y China. Entonces, no quieren eso. Es una forma de decir, bueno, pues vamos a ver qué es lo que quiere Donald Trump con el tema de Ucrania. Vamos a empezar a hacer algún tipo de negociación, mostrar algunas decisiones positivas. Ahora, ¿qué tan positivas? Ahí, al final de cuentas, sabemos que Putin es el negociador más duro entre, si lo comparo con Zelensky, dependerá mucho de lo que va a ofrecer Zelensky. Si Zelensky se comporta de una forma muy limitada, pues evidentemente Putin no va a dar mucho de su parte. Sin embargo, yo espero que también en este caso Trump está controlando bien a Zelensky, está prácticamente diciéndole qué es lo que tiene que ofrecer y qué es lo que no tiene que ofrecer. Por eso tengo una perspectiva muy positiva de las decisiones que podrían salir de estas negociaciones. Ahora, llama la atención del no querer que participen delegaciones estadounidenses o turcas. Se entiende hasta cierto grado porque yo creo que el problema ahí, en esta limitación, no es Estados Unidos porque Estados Unidos está presente en todos lados, o sea, no va a poder limitar la presencia de Estados Unidos en esas negociaciones. Si no es a través de la delegación oficial, pues Estados Unidos está influyendo en gran porcentaje a las decisiones de la parte ucraniana, ¿no? Pero creo que eso más bien
se hizo justo por el tema de Turquía. Hay una señal que probablemente más adelante podremos observar mejor en el mapa geopolítico, y es la debilidad de Erdogan, el presidente de Turquía. Esa debilidad se manifiesta primero por darle más crédito a Arabia Saudita. Sabemos que en el Medio Oriente y en el mundo islámico hay una lucha de poder, Sergio, una lucha de quién es el país que lidera el Islam en el mundo. Y en esa lucha había tres competientes, bueno, antes eran cuatro, incluyendo Egipto, Arabia Saudita, Irán y Turquía. Egipto prácticamente se puso a un lado desde que se abrió el tema de Gaza, de trasladar a todos los palestinos en Gaza en Egipto, y es algo que Egipto evidentemente no quiere. Entonces estamos hablando de Irán, Arabia Saudita y Turquía. El hecho de la visita de Trump al Medio Oriente cambia mucho, tiene muchos resultados que vamos a ver su impacto más adelante al mapa geopolítico en el Medio Oriente y en el mundo. Darle el crédito a Arabia Saudita, mostrar que Arabia Saudita es el centro del Medio Oriente. Uno. Dos, alejar a Turquía de las negociaciones con Rusia y Ucrania. Tres, agradecer a los países del Golfo Árabe, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, y mostrarlos como los países que han negociado mucho en el tema de Irán y en el tema de Rusia, Ucrania también. Yo creo que todo esto dice, bueno, Turquía, pues vete para atrás, ¿no? Entonces, podría ser que esa condición, más bien su objetivo es limitar todavía más a Turquía, y se entiende porque Erdogan va de salida. O sea, Erdogan ya no tiene mucho crédito con su pueblo, en primer punto. En 2028 ya acaba su mandato, ya tiene que irse. No se ve que está preparando una continuidad clara. Hay varios actores que están ahí, pero no creo que ninguno va a seguir al pie de la letra lo que Erdogan hizo. Y eso, desde mi punto de vista, es buena señal, porque a Erdogan le dieron lo que quiere, le dijeron, bueno, no quieres el régimen sirio, pues ya lo tiramos, ya tienes un amigo tuyo que es el actual régimen de Siria, hasta ahí llegaste, ya no pidas algo más, ¿no? Entonces, pero bueno, para no desviarnos mucho del tema, te digo, Sergio, creo que esas negociaciones van a salir con puntos positivos. ¿Qué tan positivos? Como dije, depende mucho de Ucrania más que Rusia, depende de lo que va a ofrecer Zelensky. Y vamos a estar muy atentos, Sergio, porque ya llegando Donald Trump a Estados Unidos, va a haber muchos cambios, te lo puedo asegurar desde ahorita, porque Donald Trump, como dije al inicio, regresa mucho más fuerte que antes por temas financieros y por temas políticos también. Bueno, pues desde luego una gira por Oriente Medio que ha dado mucho que hablar en lo que refiere a la geopolítica, también en lo que refiere a los negocios, con acuerdos multimillonarios para empresas de Estados Unidos, sobre todo para Boeing, muchos acuerdos en defensa. Si te parece, después analizamos el viaje de Trump por Oriente Medio, pero te quiero preguntar también por los puntos en los que han estado de acuerdo y también en desacuerdo Rusia y Ucrania. Se habla de que Rusia ha exigido la retirada total de las tropas ucranianas de los 5 territorios conquistados, es decir, se habla de Crimea, de Donetsk, de Lugansk, de Zaporilla, de Gerson, y también se habla de que Rusia ha hablado de una guerra eterna, ha amenazado con una guerra eterna en el caso de que no se alcance este alto el fuego. Es el peligro que tenemos en estos momentos, Abuz. Si no se alcanza un acuerdo ahora, podemos estar hasta ante una guerra interminable, como sucede precisamente en Oriente Medio también, en algunos sitios. Exactamente, bien, la comparación que hiciste. Me gustó mucho la expresión de guerra eterna. Y te digo, cada guerra, Sergio, que se basa en diferencias ideológicas, sociales, religiosas, es una guerra eterna. O sea, hoy en día en el Medio Oriente es una guerra eterna porque es un conflicto basado en diferentes ideologías milenarias que nunca se van a acabar, y eso quiere decir que es una guerra eterna. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con Rusia y Ucrania? Pues lo mismo, esas zonas que se dice que o se pide que Ucrania salga, que salga el ejército ucraniano, es que porque son socialmente, ideológicamente, se consideran más cercanos a Rusia que a Ucrania. Entonces, si Ucrania no sale de ahí, vamos a tener lamentablemente una guerra eterna. Eso no quiere decir que es una guerra de ataques eternos,
sino un conflicto que no se va a sanar, igual al conflicto entre Palestina e Israel. Yo creo que lo mejor que podría hacer Zelensky es aceptar esas diferencias. Bueno, el tema no es Zelensky en sí, sino quien apoya a Zelensky, ¿no? Estados Unidos, todas esas potencias que están apoyando la Unión Europea, que pues lamentable, y lo digo lamentablemente porque Europa ha jugado un papel mucho más sólido y mucho más, y déjame decirlo, mucho más sabio en conflictos históricos, pero hoy en día vemos unas reacciones que no tienen lógica de parte de la Unión Europea. Pero bueno, esos que están apoyando a Ucrania, depende de ellos realmente convencer a Zelensky y decirle, oye, no tienes de otra, limítate en donde tú puedes en verdad gobernar y deja los otros territorios que regresen a lo que es Rusia. Yo creo que tiene que ir por ahí. Yo espero en verdad que no sea una guerra eterna. Eh, pero insisto, ya es una guerra eterna porque pues, se basa en una diferencia ideológica. Y es cierto, o sea, Putin desde el inicio cuando dijo, esta no es una guerra, sino una operación militar limitada o algo del estilo, pues es que es eso, o sea, hay una diferencia ideológica y social muy obvia dentro de ese conflicto que hasta cierto grado, para muchos analistas, y me incluyo, consideramos que la guerra Rusia-Ucrania es una guerra civil. No es una guerra entre dos países, así como se está tratando de mostrar en medios de comunicación. Y esa guerra civil no se va a acabar a menos de que los que tienen esos territorios que están en conflicto, que realmente acepten limitarse al territorio que pueden realmente gobernar. No queremos una tragedia eterna como lo que está sucediendo o lo que ha sucedido en Cachemira desde casi un siglo. Esa región que está pues, en juego simplemente porque está gobernada por quien el pueblo no considera que lo representa, ¿no? O sea, por la mayoría religiosa diferente. Creo que por ahí va el tema. Te digo, o sea, enlazándolo con la primera pregunta, Sergio, yo creo que sí, espero que sean decisiones positivas en esas negociaciones de paz y espero en verdad que Zelensky tenga la decisión sabia, que se asesore bien para poder tomar decisiones que realmente lleven esta guerra a acabar, no a congelar, porque ojo aquí, puede haber decisiones positivas y muy buenas que congelen el conflicto. Lo congelan un año, dos, tres, 10 años y vuelve a explotar y explota mucho más fuerte y mucho más feo, Sergio. Esperando, desde luego, que no explote aún más este conflicto, te quiero preguntar también por lo que ha sido sin duda una de las noticias de esta semana, este viaje de Donald Trump que comenzaba el lunes, que ha terminado hoy, gira por 4 países, acuerdos, negocios en todos ellos, en lo que refiere a la defensa, a la geopolítica. ¿Cómo valoras el viaje que ha hecho Donald Trump y sobre todo cómo crees que va a cambiar el tablero geopolítico? Mira, es un viaje muy interesante porque Donald Trump les dio a los países árabes lo que quieren. En primer lugar, protagonismo. Hay un contexto muy particular de los países del Golfo Pérsico o del Golfo Árabe, me refiero específicamente a Qatar, Arabia Saudita, Emiratos y Bahrein, que, bueno, está por ahí como una isla, un país, pero bueno, ahí está. Eh, Hay una sed en esos países de ser o sea, tener protagonismo y tener un liderazgo, no solamente sobre el mundo islámico, sino tener ese papel tan destacado en negociaciones políticas, en economía, en temas de energía, incluso en el deporte. 2 mundiales en menos de 20 años van a pasar ahí, en esa región, Qatar, Arabia Saudita, 2030 creo, 2034, no me acuerdo bien la fecha, como quedó FIFA, pero bueno, todo esto dice que esos países quieren ser protagonistas, quieren ser
que aparezcan, ¿no? Quieren que el mundo vea cómo son los países de primer mundo. Esa es la idea. Trump ha estudiado bien esa personalidad y les ha dado ese protagonismo. O sea, vimos diferentes videos que cuando yo veía dije, bueno, pues, ¿qué está haciendo Trump? ¿No? O sea, ¿por qué se está comportando de esta manera? Pero se entiende que este es su objetivo, decirles, bueno, vi de las varias cosas que también compartieron en negocios televisión, que también se agradece mucho esa detallada cobertura de todas esas noticias, todos esos detalles que no hay otro medio de comunicación que lo está haciendo de forma tan detallada. Pero muestran que Donald Trump, por ejemplo, dice, agradece al emir por las negociaciones de Irán, que si no fuera por el emir yo hubiera acabado con Irán, ¿no? Uno. Agradecer a Arabia Saudita, acercarse al régimen sirio actual, que, bueno, ese es un punto aparte porque grave, muy grave hacer esa reunión, pero al final de cuentas no existe la confianza en la política. Donald Trump puede reunirse y saludar al presidente del régimen sirio actual y después cambiar de su opinión. Dijo él y explicó que él consideró que eso estuvo correcto y aparte también mencionó que le dieron mucho crédito para hacerlo. Eso dijo. ¿El crédito a qué se refiere? Explicaciones, se refiere a crédito financiero, quién sabe. El tema es su objetivo se logró a la perfección porque regresó con millones y millones y millones. ¿Eso qué quiere decir? Que regresa a Estados Unidos con una fuerza para enfrentar los conflictos que tienen ya adentro de Estados Unidos, provocados al final de cuentas por decisiones financieras, económicas que él mismo ha tomado, pero hoy regresa mucho más fuerte. Ahora, la inteligencia de Trump, que yo no dudo en su inteligencia, van a hacer que él pueda controlar bien estas relaciones. A Arabia Saudita le dio ese plus, le dijo, bueno, vamos a reunirnos con el régimen sirio, uno, le dio ese protagonismo. Qatar, lo mismo con el tema de Irán. Sin embargo, lo que nosotros no estamos realmente viendo o el peligro que puede acercarse, y no se acerca a Estados Unidos, sino se acerca a estos países específicamente, es Irán. Irán está muy callado como gobierno y eso a mí me genera cierto tipo de sospecha. Uno, ¿qué es lo que le están dando a Irán a cambio? Podría ser el tema del programa nuclear, quién sabe, pero ¿a poco Irán va a aceptar todos estos cambios de forma así callada y en silencio? Uno, y dos, esos países del Golfo Pérsico tienen mucho más cercanía con Irán y no pueden arriesgar su relación con Irán. Sin embargo, lo que hizo Trump arriesga su relación con Irán. Entonces, el peligro puede suceder, sí, a estos países sí, a Estados Unidos no, y él bien lo sabe, a él no le interesa lo que les pasa. Él les dio el protagonismo, llevó su dinero y regresó muy feliz. Le dijeron, bueno, tienes que saludar al régimen sirio, pues sí, se reunió con él y lo saludó, quitó las sanciones, pero eso realmente que podría cambiar, ¿no? Al final, cuando hablamos de Donald Trump, estamos hablando de un lobo, de un gigante financiero. No es cualquier persona que llegó al poder en Estados Unidos. Y aparte, es mucho más fuerte en este mandato. Ya experimentó estar antes 4 años en la Casa Blanca y hoy está logrando lo que quiere, ¿no? Llevó sus empresarios, trajo esa inversión multimillonaria y eso va a cambiar. Ahora, ¿cómo va a cambiar a detalle? Eso lo sabremos pronto y cuando digo pronto me refiero muy pronto. En unos días después del regreso de Trump a Estados Unidos, vamos a ver las decisiones que él va a tomar y vamos a poder realmente analizar su relación con lo que ha sucedido en este viaje. Trump es impulsivo, entonces no va a regresar tranquilo, no va a regresar y va a tomar decisiones en un mes o dos, no, va a regresar para anunciar un paquete de decisiones nuevas basadas en todo lo que ha hecho de negociaciones en el Medio Oriente, Sergio. Bueno, pues en Oriente Medio la mirada está puesta también en Irán, en estas conversaciones nucleares, en las últimas amenazas que está lanzando el presidente de Estados Unidos. ¿Qué esperas de estas conversaciones y de esta supuesta propuesta que ya tiene sobre la mesa Teherán? Pues mira, Irán tiene un contexto muy particular
como mencioné, yo no entiendo al 100%, sinceramente, la aceptación o las negociaciones que está haciendo Irán con Estados Unidos. En primer lugar, si regresamos un poquito en el tiempo, la pérdida de esa fuerza que es el grupo Hamas dentro de Israel, la pérdida de Hezbollah, que es muy fuerte para Irán porque representaba Irán en el Líbano y generaba mucha presión a Israel. Y cuando digo pérdida, porque vamos a sernos lógicos y sinceros, ¿no? El partido o esa milicia pues ya no tiene la fuerza que tenía antes, casi no genera ningún tipo de riesgo militar, ni tiene ningún tipo de influencia social. Eh, la pérdida del régimen sirio anterior al Assad, un gran apoyador a la política iraní en la región, hoy en día también la pérdida, bueno, no es pérdida en sí, pero la visita de Donald Trump a países que eran tan amigos como Qatar a Irán, pues eso también tiene sus explicaciones. En el mapa geopolítico, Irán todavía tiene el control sobre Irak. Algunas regiones de Irak no se están metiendo ahí. Se ve claramente que hay como una barda de separación que se va a construir entre Irak y entre todos los países que están alrededor. Esta barda está basada evidentemente en las diferencias ideológicas. Los iraquíes son chiitas, más cercanos a Irán. El régimen sirio actual es suní, bueno, Arabia Saudita obviamente sí. Entonces, esa barda se va a construir para dividir el Medio Oriente en dos partes. Una parte que controlada por Irán. Yo siento raro entender o aceptar que Irán haya sido satisfecha solamente con Irak. Podría haber otros puntos, como dije, las negociaciones nucleares, lamentablemente no sabemos detalles. ¿Qué son esas negociaciones? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Pero el avance tecnológico, Sergio, que ha logrado Irán desde muchos años, si nosotros vemos las investigaciones que han hecho, y no me refiero al campo militar, porque como tú bien lo sabes, como sabe toda nuestra audiencia, las investigaciones militares son confidenciales, no se comparten. Pero si nosotros entramos a cualquier base de datos de investigaciones de todo tipo, de matemáticas, de computación, de lo que sea, hay un avance tecnológico sorprendente que ha logrado Irán durante décadas, las últimas décadas. Eso no se va a tirar a la basura. Si tienen un avance tecnológico tan avanzado, o si tienen ese desarrollo tan avanzado, perdón, en temas científicos, ¿cómo sería en el campo militar? Entonces, yo también confirmo o puedo decirte, sí hay mucho avance y ese también avance no se va a tirar a la basura. Entonces, creo por ahí que vamos también a ver una noticia positiva. No quiero ser muy positivo, pero realmente cuando haya señales de algo negativo, pues yo luego lo detecto. Pero en este caso, creo que todo apunta a una división global del mundo, una división donde hay diferentes campamentos y van a tratar de que esos campamentos tengan un espacio de paz cierto tiempo. Es decir, Irán va a tener cierto tipo de paz un tiempo, va a estar feliz con Irak, Siria también con su nuevo régimen un tiempo, pero ¿por qué estoy diciendo que es limitado? Porque las divisiones basadas en o esas bardas gigantes que se están construyendo con base económico, con base ideológico, pueden provocar un conflicto mucho más grande en el futuro. Y podría ser esta es la jugada de Estados Unidos, algo muy parecido a lo que hicieron los franceses e ingleses en el Medio Oriente y en la India cuando dividieron las regiones. En esa época el plan era, porque era plan y se ve claramente que así era, siempre dejar una zona de conflicto, una zona de mayoría diferente a los que están gobernando, ¿no? Hoy en día eso se está resolviendo, perdón, ya quieren no dejar unas zonas así de conflicto, sino dividir de forma clara y precisa las regiones con base ideológico. Está muy bien porque van a tener paz, porque se entienden, los que están en Irak se entienden bien con Irán y los demás, ¿no? Pero eso en cualquier momento puede tronar y quien tiene el botón para explotar esa barda es únicamente Estados Unidos. Entonces,
creo que la historia se repite, la historia regresa siempre al mismo punto. Cambios geopolíticos, espacio de paz, conflictos, otro cambio geopolítico, tiempo de paz, conflicto, y así este es el círculo vicioso que lamentablemente todos los analistas pues nos dedicamos a analizar, pero pues así es nuestro mundo y así es la política, Sergio. Pues así está la situación geopolítica en estos momentos. Abud, muchas gracias por estar con nosotros y dar cuenta de ello. Un placer tenerte por aquí, muchas gracias. Buen Como día. siempre, un gusto, Sergio. Buen día.